El sol de Venezuela nace en el Esequibo, en esa visión perfecta, en esa colocación de lo que es el espacio vital de la República Bolivariana de Venezuela. En este 2023 estamos, como siempre, concatenados con el multicentrismo, con la multipolaridad y con la diplomacia presidencial, que es una visión holística de seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías, que hoy tenemos dentro de todo el contexto de referente informativo. Quiero agradecerle de parte mía, igualmente del profesor Demetrio Francisco Flores, al profesor Ramón López, quien es parte de todo lo que es estos estudios permanentes, que es invitado nuestro especial, es profesor de nuestra Universidad Militar y de otras universidades, docente estratégico, diplomático, ex diplomático de carrera. Y hoy, por ejemplo, queríamos seguir en esa ruta, en esa visión que nos pone la vida, que nos pone este arquitecto del universo que es nuestro Dios, que es sin duda lo que hoy ocurre en el mundo multicéntrico, multipolar, pero también lo que repercute desde esta América meridional, de estos espacios vitales que los pueblos están retumbando en esa fórmula de ir construyendo los estados sociales. Y por supuesto nosotros, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, y del cual hoy quiero felicitar al fiscal general de la República, el doctor poeta Tarek William Saab, como siempre, en este tiempo estratégico, contar con un ministerio público que está concatenado con la Constitución, con los derechos humanos y en contra de las medidas coercitivas unilaterales, del cual nuestro Estado venezolano, todos nuestros poderes, están hoy retumbando y ejerciendo justicia. Por ahí andan esos señores en el mundo, pero la justicia venezolana está pidiéndole al mundo que nos entregue esos señores que le han dado y nos están todavía causando daño. Por eso es que esto es importante cuando uno habla de la diplomacia presidencial, cuando uno habla de la geopolítica. Como decía tratadistas como Atencio, Mackinder y otros más, que la geopolítica viene de la misma geografía, de las relaciones entre pueblos, entre territorios y gobiernos. Es decir, hoy estamos articulando una visión holística de lo que puede ocurrir y lo que ocurrió en el 2022, el año que ya finiquitó, pero está comenzando un nuevo año que es prospectivamente positivo para esta América meridional y para el mundo. Bienvenido, apreciado profesor. Miren, por aquí tenemos, son varios, son 8 tomos, por aquí están, por aquí los tenemos aquí a todos, 8 tomos de la diplomacia presidencial. Esto es un constructo estratégico de lo que es hoy el estudio hecho en Venezuela. Vamos a decirlo, marca país, saludar a todos los emprendedores, pero también a los investigadores que sí tenemos. Y felicitar a nuestro profesor Ramón López. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Cómo está la América meridional hoy? ¿Qué podemos decir? Bienvenido a su programa, este programa estratégico para nosotros. Bueno, muchas gracias a usted y a la audiencia por sintonizar este programa que se ha constituido en una cátedra matutina en la televisión venezolana, ¿no? Bueno, podemos decir muchas cosas. Podemos decir que estamos en un momento realmente como de parto, ¿no? Pero es un parto largo. Nosotros hemos observado aquí en lo que usted llama la América Meridional, y en el año pasado, un proceso de cambios progresivos que los pueblos se han venido dando de manera pacífica y democrática en Perú, en Brasil, en Colombia, en Chile, pero al mismo tiempo hemos venido observando y observamos con preocupación que hay unos poderes fácticos
yo diría, de intereses continentales y estructurales que están creando unas resistencias dentro de determinados sectores de la población que se está tornando extremadamente peligroso. Digo esto porque yo no sé hasta qué punto puede ser coincidencia los últimos sucesos, por ejemplo, que acabamos de ver el fin de semana pasado, el domingo 8, si mal no recuerdo, en Brasil, que fue una manifestación que, bueno, hasta ahora y desde el principio, o sea, pareciera que no fue para nada espontánea, sino que obedecía más bien a una planificación, porque no solamente fueron los acontecimientos de Brasilia, sino que eso de alguna manera en menor medida se intentó replicar en las principales ciudades del Brasil. Y hay, digamos, unas investigaciones en curso, pero si uno toma esos elementos con hechos previos del mismo Brasil, donde había sectores bolsonaristas, así llamados, en las puertas de diferentes instalaciones militares, prácticamente exhortando a las fuerzas militares a tomar el poder, y uno une eso con lo que pasó después del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, donde también hubo manifestaciones gigantescas y masivas en las principales ciudades de Colombia, incluyendo en Bogotá, y más recientemente, hace pocos días, está un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Francia Márquez. Y uno ve lo que está pasando en el Perú, donde un presidente electo por la vía democrática en este momento se encuentra literalmente detenido en prisión, y uno observa lo que está pasando en Argentina, donde hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta en ejercicio, Cristina Kirchner, y uno se va un poco más hacia el cono sur y ve el proceso de cooptación que el establishment chileno hizo del proceso constituyente. Entonces uno tiene que llegar a una conclusión de que si bien hay, digamos, unos avances de los pueblos en darse y dotarse a través de la institucionalidad y de las reglas del juego de la democracia, de gobiernos legítimos, electos, hay una fuerza subyacente que está cada vez más, yo no sé si articulado o no, pero con mucho tino, contrarrestando estos avances populares. Y eso es realmente muy preocupante, porque esos avances populares están siendo contrarrestados por medidas no democráticas, por medidas de corte extremista y además violento. Estamos hablando de intentos de magnicidio, estamos hablando de lawfare, estamos hablando de exhorto a los militares para que tomen el poder, para que desconozcan los resultados electorales. Y cuando uno observa ese contexto en aquellos países donde no están sometidos a las presiones criminales, a las presiones ilegales a las cuales está sometido el pueblo venezolano, uno tiene que preocuparse doblemente, porque en el caso específico de Venezuela, nosotros, además de estar inmersos en esta, como usted llama, América Meridional, que está, digamos, en este contexto que estamos tratando de sintetizar, tenemos el agravante que estamos sometidos a unas medidas realmente criminales, a unas medidas ilegales, con el propósito exprofeso, así declarado, de desplazar al gobierno actual. Entonces, el reto que tiene la población venezolana, el reto que tiene el Estado venezolano y la institucionalidad democrática venezolana es todavía más cuesta arriba. Pero para poderlo asumir tenemos que entender el contexto, no solamente latinoamericano, sino el contexto real de Venezuela. Y es la única manera, creando esa conciencia dentro de la población venezolana, que nosotros podemos enfrentar las adversidades como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Y como dijo el presidente en algún momento, creo que fue en su mensaje de memoria y cuenta, en buena medida ha obedecido a la paciencia estratégica que no solamente ha tenido el Ejecutivo Nacional, sino también el pueblo venezolano. Entonces, esta situación que se presenta en estos momentos de descontento por el tema salarial,
no podemos dejar de contextualizarla en esto que estamos señalando. Porque si bien es cierto que es una situación que nos afecta a todos, y cuando decimos a todos es realmente a todos, a usted, a mí que estoy hablando en este momento, también nos afecta. Pero tenemos que tener la conciencia de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y por eso es la importancia de programas como estos, porque nos permiten transmitir estas opiniones, estas ideas o ayudar a crear la conciencia necesaria para entender la situación y poder seguir adelante. Claro, fíjese, hay algo que es importante hoy, ¿no? Generar conciencia de los nuevos retos que tenemos hoy para el 2023, y es uno de los retos que tenemos, porque siento que con este propiciar que hicieron los pueblos constitucionales, tanto en Brasil como en Colombia, como también en aquella Bolivia que fue implosionada por un golpe de Estado y volvió por la vía de los votos, por el ejercicio del sufragio, volvió otra vez a conducirse un presidente. Vemos hoy cómo hay una América Latina atractiva. El caso de México. Es casual hoy que México le dio un traste también a los gobiernos neoliberales. Bueno, el caso de México es bien curioso, no tanto el caso de Bolivia, que es emblemático también, que además está inmerso ahorita en un proceso, especialmente en la región de Santa Cruz, de profunda desestabilización política con fines precisamente de desplazar al gobierno de Luis Arce Catacora. Pero en el caso de México, a mí me llama un poco la atención. Bueno, primero hay que reconocer, digamos, el carácter profundamente democrático y popular del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ya a 4 años del ejercicio gubernamental, el nivel de aceptación que tiene en la población mexicana está en el 70%. Y es un hecho que habla muchísimo de la legitimidad de López Obrador, porque estamos hablando, repito, de 4 años de ejercicio de la gobernatura en México, y eso en condiciones normales produce un desgaste en la popularidad, y no es el caso de López Obrador. Además de eso, hay que reconocerle hechos tales como su posición ante la Cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles. Bueno, que él dijo claramente que si no estaban invitados todos los mandatarios, México no iba a asistir a nivel de jefe de Estado, y mandó a su canciller. Y otras posiciones que ha tenido a favor de Cuba, a favor de incluso de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y los diferentes sectores de la oposición política venezolana. Pero lo que a mí me llama la atención es una posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él de alguna manera está abogando por la creación de una especie de integración continental. Y él ha hablado desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Sí. Y ahí es donde yo me hace un poco de ruido, porque esa integración continental es la integración panamericana que fue cooptada desde tiempos históricos justamente por el monroísmo en principio, y luego concretada a través de la Organización de Estados Americanos, y es a lo que de alguna manera propiamente desde la América Latina y el Caribe se ha tratado de, llamemos, catalizar o contrarrestar por todas las hechos y consecuencias que ese sistema ha traído para los gobiernos progresistas de la región y para los pueblos, a través de la consolidación de la Unión Latinoamericana y Caribeña, cuya máxima expresión es precisamente la CELAC. Entonces, la CELAC, en su concepción, si bien no es, digamos, para crear una confrontación existencial contra el sistema panamericano, sí es una necesidad y una deuda histórica que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe en ese proceso de unidad y de integración política y económica. De hecho,
se puede decir con propiedad que es la máxima expresión de la unidad latinoamericana y caribeña, porque están las 33 naciones de toda América Latina y el Caribe, y en su concepción primigenia, en su concepción original, excluye por naturaleza, incluso geográfica, a Canadá y a los Estados Unidos, por concepción incluso geográfica. Entonces, cuando uno se pasea un poco por los procesos de integración continental, necesariamente hay que hacer referencia al máximo intento político y económico de integración en todas lo que se llamó las tres Américas, que es el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y eso es un proceso que ya está muerto y enterrado, y su tumba está en Mar del Plata. Entonces, tratar de revivir un esquema digamos, de integración continental, donde tenemos las mismas características estructurales, donde hay dos economías superpoderosas. Le voy a contextualizar de otra manera. El Producto Interno Bruto de Brasil es el 37% del Producto Interno Bruto de toda América Latina y el Caribe. Si usted suma el Producto Interno Bruto de Brasil con el Producto Interno Bruto de México, el Producto Interno Bruto de México solamente es el 23% de toda América Latina y el Caribe. Esos dos, México y Brasil, de manera conjunta, tienen el 60% de todo el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Pero es que resulta que toda América Latina y el Caribe es apenas el 8% del Producto Interno Bruto mundial. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un esquema de integración de América Latina y el Caribe, que no solamente la potencia en sus capacidades sociales, políticas y económicas a lo interno de los estados partes, sino que la eleven y la erijan dentro del contexto de la comunidad internacional, que se está transformando también en un actor político fundamental, como lo es, por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como es la Unión Europea, como son estos esquemas, ya no son esquemas, ya son organismos internacionales. Así como en este programa hemos hablado en diferentes ocasiones de la necesidad de elevar el ALBA, TCP, a la categoría de organismo internacional, por las razones que en esos programas hemos señalado, lo mismo está sucediendo, es una necesidad histórica hacerlo con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque es que la CELAC no es un organismo de integración tampoco. La CELAC, si bien es la máxima expresión política de la integración latinoamericana y caribeña, es un mecanismo de diálogo y concertación política que dista mucho de ser un organismo internacional. En la última cumbre de la CELAC que se realizó en Ciudad de México, el propio presidente Nicolás Maduro Moros habló de la necesidad de institucionalizar, de darle un mayor fundamento institucional a la CELAC, y él propuso en esa cumbre la creación de una secretaría permanente, una secretaría de, digamos, operativa de la CELAC. Bueno, yo creo que esta cumbre en Mar del Plata, que viene la semana que viene, el 23 y 24 de enero, de este mes de enero en Buenos Aires, es una oportunidad de oro, una oportunidad maravillosa, no solamente para aprobar esa iniciativa que expuso el presidente en Ciudad de México, sino para ir incluso más allá y proponer un tratado de institucionalización de la CELAC que la erija como un organismo internacional, y eso necesariamente pasa por la ratificación legislativa de todos los 33 estados. Y para eso, al igual que todo organismo internacional, hay unos procedimientos establecidos en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969, de manera que eso está establecido, eso está escrito, lo que hay es que tomar la decisión política a ese nivel esa sería la máxima contribución que se puede hacer en este momento para la integración política y económica de toda la América Latina y el Caribe. Profesor, de verdad que le agradezco esta perspectiva. Vamos a irnos a una pausa, ahora, porque veo con toda la tranquilidad y como siempre referente informativo camina 3, 4 pasos adelante. TVFAN, enamórate de TVFAN, con nuestro general Benzi Guerrero, nuestro coronel Patiño, todo este equipo perfecto. Saludar ahora a nuestro general en jefe, Vladimir Pano López, ministro del Poder Popular para la Defensa, todo nuestro Estado Mayor Superior, pero son las indicaciones que ya en los próximos días se activa la comunidad internacional, y dentro de la CELAC, fíjense, andamos 5 pasos adelante, dando perspectiva, dando buenos augurios de lo que va a ocurrir
dentro de estos espacios vitales y la República Bolivariana de Venezuela, con nuestro presidente estratégico Nicolás Maduro Moros, está dando y va a dar y va a retumbar en positivo lo que es hoy el multicentrismo, la multipolaridad, la diplomacia presidencial. Ahí está su constructo por ahí que hizo nuestro comandante Chávez y continúa perfectamente nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Quiero saludar a Gebrito Suárez, Jesús Guzmán Gómez, Guedes Acosta, Yepes Edward, 19, Amílcar Cobo, Moreno Víctor 26, Exiel Pérez 19, Viana Piso Esperanza, Trocoli Karina, Antón Roger y Ben Marinos F. Vamos a irnos a una pausa, pero no. Volvemos en esta visión holística de hoy, darle vida a lo que es la arquitectura estratégica internacional, pero también desde este espacio vital. ¿Cómo recordar hoy, en el 2011-2012, la creación de la CELAC? Máximos creadores y únicos como lo fue nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y el materializador de ese sueño, que fue en ese momento el canciller y luego vicepresidente de la República, nuestro conductor estratégico de la gestión de gobierno, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y vemos como ya referente informativo TVFAN, enamórate de TVFAN, y nuestro invitado de hoy, quien es sin duda un ex diplomático de carrera, docente en nuestras universidades, varias universidades del país, analista internacional. Vemos hoy como ya estamos otra vez en este 2023 con la Colombia, con Petro, con Brasil, Lula, dos gigantes, la Venezuela de hoy, este triángulo perfecto, como hemos dicho en toda esta semana que venimos dándole vida al 2023, igualmente con la Argentina, con ese ideal estratégico de los Kirchner. Vemos hoy cómo se puede posicionar una nueva organización estratégica internacional, Ramón. Es decir, tenemos hoy la capacidad, con estos nuevos gobiernos progresistas de los pueblos, de lograr lo político, lo económico, con la CELAC en este espacio vital de la América Meridional. Ya próximamente, fíjense, ya referente informativo, TVFAN está dándole vida a lo que próximamente viene en estos días para la América Meridional. Sí, definitivamente yo creo que es el momento del parto, del alumbramiento. Y digo esto porque si nosotros hacemos una breve síntesis de la CELAC desde su génesis más primigenia, nosotros pudiéramos ubicarla en el conflicto centroamericano, que a través del esquema de Contadora se crea el principio de lo que va a ser la paz en Centroamérica. Me remonto a ese momento porque producto del grupo de Contadora se inicia un proceso de evolución histórica en latinoamericano-caribeño que va a terminar en la CELAC, y la voy a tratar de resumir. Cuando el conflicto centroamericano en Nicaragua, en El Salvador, en la misma Guatemala, ya era inminente una intervención militar directa de los Estados Unidos, Panamá, Colombia, México y Venezuela crean el grupo de Contadora buscando una iniciativa de paz negociada entre los actores políticos en guerra civil en esos países para evitar esa intervención militar directa que hubiese colocado a las tropas estadounidenses no solamente en Panamá, sino en otros 3 países. Producto de eso,
se crea luego lo que se llamó el grupo de apoyo. Y luego ese grupo de apoyo se une al grupo de contadora y se crea el grupo de los 8. Una vez conseguía la paz en Centroamérica, con los acuerdos de Esquipulas, Esquipulas 1 y Esquipulas 2, el grupo de los 8 continúa su evolución y su transformación porque ya había conseguido el objetivo político para el cual se constituyó y se le empiezan a agregar progresivamente diferentes países. Y es eso lo que se va a constituir de manera progresiva en el Grupo de Río. Ese Grupo de Río va a ir asumiendo la totalidad de los países de América Latina y el Caribe. De hecho, en el año 2008, en lo que se llamó la Megacumbre del Sur, precisamente realizada en Brasil, pasa a formar parte también del Grupo de Río nada más y nada menos que la República de Cuba, que tradicionalmente por consideraciones geopolíticas impuestas en el establishment estadounidense había estado excluida de todos los mecanismos de integración latinoamericanos y caribeños y continentales además. Ese acervo del Grupo de Río empieza a hacer vida de manera paralela con lo que se llamó la Cumbre de América Latina y el Caribe. Y ellos van de la mano hasta el año 2011, cuando aquí en la ciudad de Caracas, bajo la comandancia del señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías, desaparece toda la institucionalidad del Grupo de Río y toda la institucionalidad de la Cumbre de América Latina y el Caribe y nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. De manera que nosotros venimos de ese hecho geopolítico de Contadora, de ese profundo embarazo, y por eso digo que este es el momento del parto histórico para erigir a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como un actor internacional, y para eso es necesario elevarlo a la categoría de organismo internacional, porque eso es lo que le va a dar la fortaleza necesaria para que, entre otras cosas, no suceda lo que acaba de suceder con el presidente Jair Bolsonaro, que él llega a la presidencia del Coloso del Sur y unilateralmente, sin que medie ningún tipo de ratificación legislativa ni ningún tipo de instancia internacional, él excluye a la principal economía de toda América Latina y el Caribe y con su consiguiente peso geopolítico de este esquema que tanto nos ha costado. Entonces, si nosotros hacemos un tratado de institucionalización en el cual coloquemos que para uno retirarse de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debe presentar una denuncia del acuerdo y se establece un lapso de 5 años, como por ejemplo lo establece el Acuerdo de Cartagena para retirarse de la Comunidad Andina de Naciones, Jair Bolsonaro no hubiese podido retirar a Brasil de la CELAC porque su mandato es de 4 años. Él presenta su denuncia del acuerdo de institucionalización de la CELAC y tiene que esperar 5 años, y en 4 años le está fuera del poder. Entonces, el erigir este mecanismo, que es un parto histórico, geopolítico y una deuda de la integración latinoamericana y caribeña, es una necesidad histórica. Hay que elevar y convertir a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en un organismo internacional. Y la Cumbre de Buenos Aires, honestamente yo no sé si tiene eso en agenda, incluso lo dificulto. Lo que he escuchado más cercano a esto fue la propuesta del presidente Nicolás Maduro en la última cumbre de CELAC en México, repito, porque es que le habían anulado la primera cumbre de la CELAC se da en el año 2013, se da otra en el 14, otra en el 15, otra en el 16, otra en el 17, y después no hay más cumbres de la CELAC hasta la de México, porque el mecanismo lo habían destruido, como destruyeron el UNASUR. Esa es otra razón fundamental por la cual hay que fortalecerlo, fortalecer a la CELAC, y la vía para ello, repito una vez más, es elevarlo a la categoría de un organismo internacional. Fíjate, Ramón, esto no es casual la guerra que hemos estado enfrentando. Ya vemos los intereses que hay en la geopolítica, hay más bien son intereses de todo lo que tiene que ver, lo que es esa fórmula, esa visión de cómo nosotros podemos ir construyendo organismos internacionales que estén adaptados a los nuevos retos, pero fuera los nuevos retos a una nueva fórmula diplomática que dentro de nuestra doctrina, que es el padre Bolívar, que coincide desde el Istmo de Panamá, nos decía,
en esa angostura perfecto, con esa visión desde el Istmo de Panamá, y yo agregaría hasta la Patagonia un nuevo imaginario internacional, nueva arquitectura internacional. Yo creo que están las condiciones dadas con estos nuevos gobiernos a fortalecer este nuevo organismo internacional. Es decir, siento, y quiero hacerte esta pregunta, el legado de Chávez, el legado de Hugo Chávez y el esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, siento que hoy no se ha perdido con toda esta estructura, este andamiaje internacional que puede pasar a ser organismo internacional para tener hoy garantías y relaciones económicas, políticas y internacionales para toda nuestra región. Por supuesto, y además que eso va de la mano con el sexto, digamos, objetivo que expuso el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual al Congreso Nacional, que es el trabajar por la consolidación geopolítica de la integración latinoamericana y caribeña. En unos momentos donde el sistema internacional cada vez más evidencia su naturaleza multipolar, donde hay diferentes actores, imagínense ustedes, actores polares me refiero, un organismo internacional de la estatura de la CELAC articulando, por ejemplo, con la Unión Africana o articulando como bloque geopolítico América Latina y el Caribe con la Federación de Rusia o articulando como bloque geopolítico de América Latina y el Caribe con la República Popular China. Eso es realmente crear polos de poder, un mundo multipolar. Entonces nosotros no solamente estamos obligados como una necesidad y una deuda histórica hacia la región latinoamericana y caribeña de avanzar hacia la unidad regional, sino que en el contexto actual internacional también se impone como un imperioso requerimiento, porque es que si no nos vamos a quedar absolutamente en la periferia de la sinergia de los centros de poder mundial. De manera que, viéndolo por donde uno lo mire, obedece y responde a una necesidad realmente histórica, y eso tiene que ir además acompañado por lo que también hemos abordado en este programa en anteriores ocasiones, con un fortalecimiento de lo que se denomina, y es un concepto que nace también en la región, la diplomacia de los pueblos. De hecho, ese concepto realmente en parte es de Bolivia, y los bolivianos lo tienen incluso hasta incluido en la Cancillería de ellos como un concepto fundamental por esa concepción de Estado plurinacional, de diferentes pueblos que hacen el Estado plurinacional. De ahí parte este concepto, y ese acompañamiento que ya se está haciendo, por ejemplo, con el propio Evo Morales, a través de lo que se llama RUNASUR, tiene que ir de la mano con todo lo que estamos hablando del proceso de unidad latinoamericana y caribeño desde la entelequia de los estados, porque no se puede pretender que la unidad va a venir solamente desde la parte de la superestructura, sino tiene que venir acompañado de un proceso, digamos, desde las bases populares, y para eso es fundamental trabajar con las bases populares, y eso se llama diplomacia de los pueblos. Ahora, ¿cómo unir? ¿Cómo contribuir a eso? Bueno, eso hay que unirlo, o tiene que unirse por intereses comunes que los articulen en los procesos de unidad. Es decir, creo que hemos colocado ese ejemplo aquí también. Está tratando de llevarse adelante un congreso binacional guayú, sin
la participación estatal, sino son las comunidades de La Guajira que están tratando de articularse. Bueno, es un proceso autóctono, eso hay que verlo, si bien pudiera interpretarse hasta como una situación para, digamos, analizar desde el punto de vista de la seguridad de la nación, yo creo que hay que también verla con objetividad y dejar que avance, porque es la verdadera integración, es la verdadera integración de los pueblos. Y ese proceso que le estoy colocando como ejemplo es el que definitivamente le va a dar sustento al proceso de integración latinoamericano y caribeño. Yo siento que tú estás concatenado con esa unidad de los pueblos. Creo que ahí es donde es la vía, pero yo quiero hacerte referencia en repetir otra vez la séptima línea que habló nuestro presidente ante la Asamblea Nacional antes de irnos a la pausa. Fue la sexta. La sexta... La séptima fue ayer. Sí, pero fíjate, la sexta nos habla avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela. La séptima nos habla aquí consolidar la patria grande. Tienes razón. No, bueno, pero estamos aquí en un debate permanente. Estamos en vivo, como dicen ustedes. Claro, estamos en vivo y en directo aquí. Pero es importante esto porque me gusta todo esto, y más con toda esta visión holística de nuestro presidente. Impulsar este nuevo momento estelar de resurgimiento de los gobiernos progresistas, lo que hemos estado hablando. Fíjese, 5 pasos adelante, ya nos hablaba el presidente. A la vida de nuestra patria grande, fíjense, de resurgimiento de los gobiernos progresistas, a la vida de nuestra patria grande latinoamericana, frente a las gigantescas agresiones imperialistas que vive nuestro continente. ¿Ves? Es decir, esa instancia internacional serviría ya no nada más como resguardo, sino como un sistema integral económico. Porque dentro de la economía, amigas, amigos, está el progreso, está toda esta visión holística y el injerencismo de ese gobierno norteamericano y de la Unión Europea. Lo que buscan siempre es meterse y quitarnos lo que no es de ellos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y son esas fórmulas perfectas hoy que estamos construyendo una comunicación con responsabilidad social. Enamórate de TVFAN, somos el cañón comunicacional por la paz. Ramón, fíjate, no es casual hoy entonces con lo que hemos conversado que hay una política internacional estratégica ante unas medidas coercitivas unilaterales. En toda esta visión holística, un Estado, cuando hablo del Estado son todas las instituciones de nuestro poder ciudadano, idea perfecta que estuvo en angostura con el padre Bolívar, saludar al defensor del pueblo, al doctor Alfredo Ruiz, igualmente a nuestro fiscal general de la República, Tarek William Saab. Estrategias perfectas hoy que vinieron con la constituyente a fortalecer y a volver con la paz. La paz es lo principal, pero también esta arquitectura internacional hoy que representa nuevas perspectivas positivas para nuestra patria. Bueno, esa perspectiva positiva para la patria de la nueva arquitectura internacional ha estado presente, digamos, como una especie de un péndulo, ¿no? Y en este momento creo que, como dijo el presidente también, debemos no dejar pasar el regreso de, llamemos, gobiernos progresistas en América Latina para darle un impulso estratégico a la integración continental y regional, más bien latinoamericana y caribeña. Porque la situación no está, digamos, fácil
a lo interno de las unidades nacionales. Por ejemplo, si nosotros nos paseamos por lo que acaba de pasar en Brasil, hoy en día uno puede señalar que lo que se llama el bolsonarismo está más fuerte y más posicionado que en cualquier otro momento de la historia reciente de Brasil. Incluso que cuando Bolsonaro gana las elecciones presidenciales. Digo esto, entre otras cosas, por la correlación de fuerza que ellos tienen, por ejemplo, en el Congreso brasileño. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ellos tienen prácticamente el 50% de los diputados. El bolsonarismo y sus fuerzas aliadas, concretamente tienen 250 diputados. Una Cámara que tiene 513 miembros. Eso es el 50% de la Cámara de Diputados. En el Senado la proporción varía, pero Lula, o mejor dicho, el Partido de los Trabajadores y sus fuerzas aliadas están en minusvalía también en el Senado. Entonces, la situación al interno del Brasil, que es el gran motor, digamos, que puede definir o darle ese impulso estratégico del cual hemos estado hablando en este programa, está ligeramente complicada. Hay algún elemento, digamos, favorable, que es que este salto al vacío que dieron el domingo pasado las fuerzas bolsonaristas, en ese intento absurdo de asaltar la institucionalidad, lo que hicieron fue nuclear incluso diferentes sectores del bolsonarismo que se sintieron, digamos, amenazados con la toma del Palacio Legislativo. Entonces cierran filas en torno a la institucionalidad democrática, y eso obviamente favorece no solamente la institucionalidad democrática, sino al gobernante electo, que en este caso es Lula da Silva. Pero eso no quiere decir que la situación no esté, digamos, compleja y delicada en lo interno de la política criolla brasileña. Y lo mismo pasa, por supuesto, en Venezuela. Lo mismo pasa también en Argentina. Hemos visto hechos grotescos y además criminales de los máximos representantes del Poder Judicial de la Argentina, cómo avanzan pues en la politización de la justicia y en la judicialización de la política. Y ni se diga en los otros casos que hemos nombrado acá, por ejemplo, de Bolivia, donde, bueno, hay un intento de desplazar por la fuerza al gobierno electo. Ha habido quemas de no menos de 40 instituciones del Estado en Santa Cruz, y eso se dice rápido, pero eso es extremadamente delicado. Lo mismo sucede con el proceso de cooptación del proceso constituyente en Chile, de manera que a lo interno de los estados nacionales, si bien hay esos avances, la situación sigue siendo delicada, muy delicada. En Colombia acabamos de ver un intento de magnicidio a la vicepresidenta Francia Márquez, y lo mismo pasó con Cristina. Fíjese, en Argentina. profesor, es decir, esta avanzada que han hecho los pueblos, mira, por ahí está activo los teléfonos, mira, aquí está, enamórate de Telefan, por las redes, por todo, está aquí sonando todo esto, pero fíjese, es decir, la avanzada de los pueblos por lograr progresismo, por lograr Estado social, los gobiernos de derecha y las ultraderechas están también en avanzada por las vías que no son constitucionales. Fíjense, aquí contamos con un poder ciudadano, el caso nuestro, nuestro fiscal general, respetuoso de los derechos humanos, igualmente el defensor del pueblo, del cual hoy vemos cómo han asumido una conducta constitucional para curarnos, para vacunarnos. Vamos a ver, no somos médicos, pero para vacunarnos. Está la doctora Ivonne Patricia por ahí, un saludo con el profesor Demetrio, ¿no? Pero nosotros no somos médicos, pero como vacunarnos ante estas amenazas. ¿Estarán esos estados nacionales preparados para todo esto?
Bueno, Estas amenazas que ya no son amenazas, son hechos. los estados y los pueblos. Los pueblos. Porque vamos al caso específico de Venezuela. En este momento, lo que fue un hecho que el sector más radical de la oposición venezolana asumió como una victoria, que fue una especie de reconocimiento virtual a un inexistente gobierno paralelo. Ellos decían que por más de 60 países. Bueno, eso quedó reducido en el contexto internacional, ni hablemos del interno, en el contexto internacional, a un único gobierno, que es el de los Estados Unidos de América, que reconoce a una instancia legislativa, ni siquiera un presidente ni una persona, sino una instancia legislativa. O sea, y ese hecho le da soporte o pretende darle soporte político a la continuidad de la política de coacción y de agresión y de cautelación de los bienes del Estado. Entonces, eso es una amenaza que es necesario entender, porque ciertamente está afectando la capacidad del Estado venezolano para, entre otras cosas, poder atender la materia de sueldos y salarios a la administración pública venezolana. Y quien no entienda eso, realmente o es un fanático o tiene algún tipo de trastorno cognitivo. Y hay que decirlo así crudamente, y lo repito, el que no entienda eso o es un fanático o tiene algún tipo de trastorno cognitivo, porque adicionalmente el mantenimiento de ese absurdo ya ni siquiera viene acompañado por ningún otro gobierno, sino que es un gobierno, es el establishment estadounidense, el único gobierno de los 193 que hay en el planeta que tiene ese pseudo reconocimiento, y creo que por ahí salió también algo de la Unión Europea, que es esa famosa entelequia que es distinta en teoría a los estados que forman la Unión Europea. Entonces se da aquella dicotomía que hay gobiernos europeos que reconocen el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, pero lo que es la Unión Europea como organismo internacional pretende imponer sanciones de aplicación en todo el territorio europeo contra la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ahí volvemos a lo que veníamos hablando al principio, la importancia de la unidad continental a través de erigirse como un actor internacional vía organismo internacional. Entonces, sí, ciertamente el contexto es dinámico, hay que saberlo entender, hay que conocerlo y hay que saberlo interpretar para poder elaborar las perspectivas de lo que puede venir. Fíjese, esto vamos a tratarlo ya en el próximo segmento. Vamos a ir puntualmente a una pausa rapidita y volvemos. En esta fórmula perfecta, vamos dentro de todo este contexto que hemos conversado hoy, doctor y profesor, investigador y es diplomático de carrera. ¿Qué podemos decir con los balances de todo esto? Esta perspectiva para el año 2023 que tenemos hoy. Bueno, es que realmente el balance lo hicimos durante el desarrollo del programa, ¿no? Creo que en términos conclusivos debemos seguir trabajando por la integración latinoamericana y caribeña, no solamente por las bondades que se derivan de un proceso de integración bien elaborado, bien entendido, donde tenemos economías que se pueden complementar y no esas diferencias, digamos, abismales en términos económicos, que cuando uno coloca las mismas reglas en un proceso de integración con actores tan desiguales desde el punto de vista de su economía, esas reglas se vuelven profundamente injustas.
Entonces hay que avanzar a un proceso de integración que lleve lo económico y que lleve lo comercial, pero en términos de complementariedad. Fíjese, por ejemplo, cuando uno analiza el Tratado de Comercio de los Pueblos en el marco del ALBA-TCP, lo primero o uno de los primeros elementos, y de hecho está incluido dentro del documento del Tratado de Comercio de los Pueblos, es la eliminación de barreras arancelarias y barreras no arancelarias entre los estados partes del tratado. Eso, en términos pragmáticos, es un estadio de libre comercio, pero es un estadio de libre comercio dentro de un esquema de comercio justo. Entonces, definitivamente, ese es el camino que nosotros tenemos que construir. No olvidemos, por ejemplo, que en este momento está en el tapete, en la agenda venezolana de su política exterior, una posible incorporación de Venezuela al sistema andino de integración. Y en este programa hemos también expresado algunas consideraciones sobre ello, porque si bien el sistema andino de integración es, como su nombre lo indica, un sistema que abarca el área de salud, el Parlamento andino, el Tribunal Andino de Justicia, donde incluso las personas, intuito personas, pueden accionar directamente ante esa instancia. El convenio Andrés Bello, o sea, hay diferentes instancias del sistema andino de integración, pero en materia de comercio de bienes específicamente, ahí siempre hemos señalado la necesidad de revisar con mucho cuidado la manera como se estructura el comercio y los flujos comerciales, puesto que la experiencia nos indica que desde el 93, cuando se adopta la decisión de crear un área de libre comercio andina, hasta el 2005 que se concreta, bueno, los flujos de comercio intracomunitario andino están cooptados en muy pocos productos y por un conjunto de 10 o 12 transnacionales. En la mayoría de los casos no eran empresas de ninguno de los países andinos. Entonces, si bien en esta coyuntura uno logra entender que Venezuela está como analizando la conveniencia o no de incorporarse de nuevo a la Comunidad Andina de Naciones, creo que hay que poner especial cuidado en la manera como se articulan los flujos comerciales. Y lo mismo sucede con la articulación comercial con Colombia, que se rige luego la salida de Venezuela del Acuerdo de Cartagena, de la Comunidad Andina de Naciones, por el Acuerdo de Alcance Parcial número 28, donde resultó que las preferencias arancelarias que Venezuela le concede a los productos colombianos son mayores y en más cantidad de productos que las preferencias arancelarias que Colombia le concede a los bienes venezolanos. Entonces ahí también hay un tema para renegociar, porque no solamente que hay una inequidad en el tratamiento, sino que hay nuevas condiciones de realidades nacionales, especialmente del sector industrial venezolano, producto de las ilegales y criminales medidas coercitivas unilaterales, fundamentalmente de los Estados Unidos de América, de actores europeos y algunos otros actores en los cuales en su momento incluso se sumó el anterior gobierno de Colombia y otras naciones como Canadá. Fíjese, ahí yo creo que es importante, porque hemos hablado de la CELAC, pero la Comunidad Andina ha sido ya un discurso repetitivo del presidente Petro, con todo el respeto, ¿no? Pero yo siento que eso no lo hemos hablado, no es la primera vez, es varias veces que hemos estudiado este año esto, y es importante decirlo, pues yo creo que las transnacionales que no son de la región no deberían estar colocadas ahí, porque son los mismas que han incidido en golpes de Estado y en injerencismo. Le puedo nombrar incluso las transnacionales que cooptaban el comercio. Claro. Estaba la Goodyear estadounidense, estaba la española Repsol, estaba la Pexicola, por Dios. ¿De cuándo que la Pexicola es una empresa andina? Estaba la Refinería La Pampilla, Chevron Texaco.
Entonces, en condiciones de libre comercio, el flujo comercial intracomunitario andino está cooptado por transnacionales de esta naturaleza, que no son empresas andinas. Entonces ahí viene el cuestionamiento, bueno, ¿a quién está beneficiando o a quién está beneficiando el libre comercio andino? Oye, y lo más importante, ¿cuántos empresarios brasileños, colombianos, venezolanos de toda la región pueden insertarse en este sistema comercial y dejarnos atrás un poco el injerencismo de las corporaciones? Es un mundo atractivo. Yo creo que hoy estudiar y negociar ese tipo de cosas... Eso obedece mucho también a lo que se negoció en su momento. Hace falta funcionarios con una visión realmente nacionalista, una visión de defensa de los intereses de la patria, que además de técnico le duela profundamente su país, porque no basta que le duele el país si no conoce cómo negociar, y no basta saber negociar si no le duele su país. Tiene que haber esa conjugación de ser un patriota y al mismo tiempo un profesional altamente calificado para la labor que se le encomienda. No, y claro, me interesa esto, ya culminando el día de hoy, esta reflexión, porque es importantísimo hoy, todas estas organizaciones internacionales, ya que el comercio, ante las medidas coercitivas, el comercio entre iguales, el comercio entre toda nuestra región va a permitir abrir las amarras para la prosperidad económica, no nada más para nosotros, para todos los pueblos de la región, profesor. Sí, la agenda es compleja y fíjense que todavía hay un tema todavía mucho más delicado que tiene que ver con el tema de la Guayana Esequiba. Allí hay una componenda internacional que precisamente tiene un trasfondo energético que está tratando de sacar el proceso de acuerdo del ámbito bilateral y nuevamente llevarlo a una instancia internacional, como en su momento lo llevaron al laudo arbitral de París, el inefable laudo arbitral de París en 1899. Entonces ahora pretenden que sea la Corte Internacional de Justicia, una instancia también, digamos, internacional, quien decida sobre un tema tan delicado que incumbe directamente a la soberanía del Estado venezolano. Bueno, fíjense, se nos ha hecho corto el programa. Lo estamos invitando nuevamente para seguir en estas reflexiones. Quiero agradecerle a usted, Diplomacia Presidencial, seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías. Saludar igualmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los que nos ven, que no son parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Unión Cívico-Militar Permanente. Saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente y comandante y jefe de la Fuerza Armada, nuestra primera combatiente, la doctora Ciliadela Flores de Maduro. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, porque sabemos que por YouTube abrimos las amarras, profesor, y estamos en otras partes del mundo. Saludamos, referente informativo TV Fan, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en otra oportunidad, nos vemos.